Decíamos que este octavo mandamiento nos pide proteger, de nuestra parte, proteger la fama y el honor de nuestro prójimo. Pero vamos a ver a qué se llama fama y a qué se llama honor. Son dos cosas diferentes, ¿no? La fama es la opinión que se tiene de una persona. Buena fama se aparece ante los demás como una persona honrada e intachable, ¿no? Mala fama, si por el contrario, aparece como una persona cuyo comportamiento es reprochable. La fama, la buena fama, es un derecho natural. O sea, toda persona tiene derecho a que se tenga de ella una buena opinión. Es un derecho natural del hombre. Por eso, y los abogados saben mucho de esto, nadie ha de ser considerado como malo mientras no se demuestre que lo es. Mientras no se demuestre que lo es bueno. Este derecho natural a la fama, o sea, a la buena opinión, acompaña al hombre más allá de la muerte. De ahí que también un difunto tiene derecho a que se guarden sus secretos y a que se conserve, a uno proteger la buena opinión. No es que porque se murió, entonces ya empieza a decir lo malo que no. Mantener, proteger su fama, su buen nombre, ¿no? Otros le llaman a la fama buen nombre, es lo mismo. Ahora, el honor, ¿qué es el honor? Es el testificar o testimoniar la excelencia de una persona. Es la manifestación de aprecio y de respeto que debemos al prójimo. Aprecio y respeto, ese es el honor que le debemos al prójimo. Y se relaciona con la fama porque la fama es para el ausente, ¿sí? Y el honor se lo debes en su presencia, ¿no? Al presente, el respeto. Vamos a rendirles honores al Papa. Entonces viene el Papa, deja de conversar, te pones a mirarlo, le haces la venia, le besas la mano. Esos son rendirle honor, ¿sí? A la persona. O sea, estoy reconociendo su excelencia. Le estoy manifestando el respeto a su autoridad y el aprecio que le tengo. Si no le quiere rendir honor, va pasando, le das la espalda. O sigues conversando como si no te importara. Entonces, ahí estás faltando al honor. Entonces vamos a ver primero cuando quebrantamos ese deber de proteger la fama del prójimo. Hay dos formas de quebrantar la fama del prójimo: con el pensamiento y con los hechos, o sea, con las palabras, ¿no? Vamos a ver cuáles son los pecados con el pensamiento. Está la sospecha y el juicio. Sospechar es suponer, ¿no? Suponer alguna acción mala del prójimo, pero el juicio ya es interiormente tener por cierto un pecado o un defecto sin motivo suficiente. ¿Sí? Y en eso tiene uno que estar atento porque eso es así. ¿Sí? Es tenerlo por ciento interiormente. Estoy segura que va a ser, estoy segura que lo dijo por tal cosa, estoy segura que lo hizo por tal cosa, estoy seguro que sí. Se dice interiormente. Ese es el juicio. ¿Y qué dijo Jesús? No juzguéis y no seréis juzgados.
nadie le está permitido juzgar, porque el juicio va en tu suponer la intención que tiene. Uno solo ve la apariencia. Tú sabes que salió y que salió enojado, hasta ahí sabes. ¿Qué fue a hacer? No lo sabes. Pero si tú afirmas que seguro se fue para no afrontar el problema, ya estás juzgando su intención. Estás dando por cierto, sin motivo suficiente, la intención con que se fue cuando tú ni la conoces. ¿Ya? Entonces, ese es el juicio. Y se llama juicio temerario. ¿Por qué es temerario? Porque no hay motivo suficiente. El juicio temerario siempre es pecado mortal contra la caridad y la justicia. Porque es un asentir, un afirmar en mi mente sin suficiente fundamento. Y el prójimo tiene derecho a conservar su buena fama aún en mi fuero interior. No solo no hablando mal de él, ni siquiera pensando mal de él. Entonces, ese fuero interior también tiene que estar lleno de caridad. De esto nos habla el 2477, el Catecismo. Dice, juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. Y el volumen 3, miren cómo habla de fuerte Jesús. Bueno, después se los leo porque abarca los dos aspectos, otro aspecto más. Ahora, también yo puedo faltar a la fama, fíjense, con solo pensar mal interiormente ya estoy faltando a ese deber de proteger la fama del prójimo. Debo protegerla aún dentro de mi interior. Ahora, las ofensas a la fama del prójimo con palabras. Están los pecados de detracción, se llaman, porque muchos catecismos hablan de esto para que entendamos qué es la palabra detracción. Es la difamación injusta del prójimo ausente. Es manifestar sin justa causa un defecto o un pecado o falta oculto del prójimo. Dentro de esta detracción tenemos la murmuración, que es lo mismo que criticar, murmurar, criticar o el chisme es la misma cosa. ¿Qué es criticar? Comentar los defectos o fallas de una persona. Lo puedo hacer con palabras verbales o palabra escrita a través de cartas, el internet, ¿sí? Signos o silencios. Cuando tú estás en un grupo y empiezan a comentar de una persona y tú callas, estás cayendo tú misma en esa falta. Porque o cambias la conversación o defiendes a la persona. Entonces, si no la puedes defender porque no estás segura de nada y puedes hacer entonces cambia la conversación, pero el callar es otorgar, o sea, es apoyar lo que se está diciendo. ¿Sí?
Por eso una parte de la Biblia, creo que es el Eclesiástico, dice que no debemos prestar oído a los labios murmuradores. Entonces, no. Cuando se interpretan mal sus acciones, cuando se niegan sus buenas cualidades, dice alguien, ¡ay! Como es de atenta fulanita. Atenta, usted porque no la conoce. Ya, ¿sí? Ya pisoteaste. Ya estás negando las buenas cualidades que el otro le está reconociendo. No estás protegiendo su fama, ¿sí? Disminuyendo sus méritos. O elogiándolo también con restricciones maliciosas. A veces hay un cierto sarcasmo, ¿sí? Entonces haces elogios pero con un cierto sarcasmo que el otro interpreta que la cosa no es así, ¿sí? Entonces ahí se juegan las dos cosas, la parte de la mentira y esta parte de la fama, ¿no? Bien dice Santiago que el hombre que no peca con la lengua es justo, porque es un miembro bien chiquitico, pero hace un daño tremendo, porque se mueve con mucha facilidad. En Proverbios 22:1 dice una frase que Dios también le da duro a eso, nos alerta mucho contra eso. Dice: más que las riquezas vale el buen nombre, más que la plata y el oro la buena gracia. Hay que considerar el buen nombre de la persona, consérvalo. Nuestro deber es protegerlo. Ya. Lo demás le toca a Dios. El chisme es un poco parecido a la murmuración, pero es referir a una persona los conceptos desfavorables que otra expresó de ella, para fomentar discordia entre las dos. El chisme siempre provoca discordia. ¿Sabes lo que dijo fulanita de ti? Tal cosa. ¿Sí? Y dijo tal cosa, hizo tal cosa, hizo. Entonces, claro, ya sembró cizaña en el corazón de la otra frente a la otra. Esa es de las cosas más terribles. El mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 26, versículo 22, las palabras del chismoso son bocado suave que baja hasta el fondo de las entrañas. ¿Y cuánto daño hace? La calumnia es atribuir falsamente al prójimo una falta que no ha cometido. La calumnia es un doble pecado, ¿no? Porque se peca contra la verdad y se peca contra la justicia, contra la caridad. No solo digo una mentira, sino que le quito totalmente la fama al otro, ¿no? ¿Cuándo se peca en la calumnia? Primero, cuando yo induzco a otro a que lo haga, ¿sí? En el caso de, a veces por envidia, ¿no? Para que pierda el puesto, para poder que le den el puesto al otro. Bueno, cuando me gozo interiormente de ella, no lo hago, pero me complazco de que esté sufriendo eso, de que hayan dicho eso, o cuando no lo impido externamente pudiendo hacerlo. No defiendo, no digo la verdad. Y también pecamos a la fama con el falso testimonio. Cuando afirmo o niego como testigo a algún hecho falso, estoy quitando la fama.
Ahora, la detracción es del ausente, ¿no? El pecado de detracción, todo esto que enumeramos, es en ausencia de la persona. Pero hay dentro de estas faltas lo que se llama la contumelia. ¿Qué es la contumelia? Es cuando yo injurio verbalmente a la persona en su presencia. Y ya este pecado de la contumelia, con palabras o acciones, va contra el honor, ¿sí? Para la persona que se le debe respeto, que yo le debo aprecio, y no le doy ese respeto y ese aprecio, sino que lo insulto y lo ofendo, entonces estoy faltando a su honor, al honor que le debo a esa persona. ¿Cuándo se peca? Cuando hay insultos, cuando hay desprecios, cuando hay maldiciones, cuando hay burlas ofensivas. Palabras hirientes, ¿no? Sarcasmos. A través de risas, de silbidos, de gestos, negándole las muestras de estimación que le son debidas, ¿ya? Cuando a todos los saluda menos a esa persona, ¿sí? Cuando a todos los haces entrar y sentar menos a esa persona, estás faltando al honor que esa persona merece. Toda persona merece aprecio, merece respeto. Cuando tú se lo niegas, estás faltando a su honor, y es un pecado de contumelia. Este pecado depende de la persona a quien va dirigida, ¿sí? No es lo mismo una burla o decirle mentiroso al Papa que a un amigo. Es más grave la falta cuando es según el honor que la persona merece. No es lo mismo en un momento de enojo decirle una palabra ofensiva a uno igual a ti que a uno superior a ti. Por eso la reparación de este pecado de contumelia depende de la condición de la persona, ¿no? Si es el superior el que le falta el honor al inferior, ¿cómo lo repara? Por señales de benevolencia, ¿sí? Gestos de benevolencia con el inferior para reparar ese pecado. Porque en un momento de ira fue grosero, lo ofendió, le fue injusto, ya. Si es de igual a igual, si un igual ofendió a otro igual, a través de excusas, ¿sí? Manifestar excusa, me alteré, no quise, bueno, ya. Pero si es un inferior a un superior, ya demanda una actitud de perdón, o sea, debe pedirle perdón, porque le faltó el respeto, ¿sí? Porque faltó a su honor, a la reverencia que le debía. Si es un inferior, ¿quién ofende a un superior? Entonces, eso es lo que explica el catecismo. Según la posición, se debe la reparación, ¿no? La burla o irrisión es un vicio, regularmente es un vicio. La persona burlona se acostumbra a eso, ¿no? Es un pecado de echar en cara al prójimo sus culpas o defectos en forma jocosa para avergonzarlo ante los demás. No es diferente al buen humor, ¿sí? Porque el buen humor puede decir algo chistoso, pero sin ofender, sin lastimar ni el honor ni la fama del otro. Tan es que la persona
sobre quien se hace el chiste igual se ríe y celebra, y porque no hay mala intención, ¿sí? Aquí la burla o irrisión es dañina cuando lleva esa intención de avergonzarlo ante los demás. Entonces va muy unida con la hipocresía, ¿ya? Entonces, de una manera muy jocosa, hace avergonzar al otro. Y todos los demás se ríen, pero el otro siente vergüenza de que han resaltado su error o su defecto, ¿sí? Cualquier cosa de esas. Entonces, fijémonos que todo va mucho en la intención, y la intención es la que te hace buscar la forma. Entonces y la maldición es invocar un mal contra alguien en forma imperativa, ¿no? Dios todos estos pecados los castiga fuertemente. Jesús los sufrió todos. ¿Y cómo lo sufrió Jesús? La irrisión y la burla, ¿cómo la sufrió? Pero la soportó en silencio, reparando por todos esos momentos en que nosotros íbamos a cometer ese pecado y ofender a los demás, y para darle fuerza a los que la sufrían cuando les tocara sufrirla, ¿no? Igual la calumnia. Acuérdense que buscaron el juicio temerario, buscaron testigos falsos, el falso testimonio también, ¿no? Porque este mandamiento dice no prohíbe el falso testimonio y la mentira, ¿no? Gracias. El falso testimonio también es un pecado de palabra, ¿no? Es una afirmación contraria a la verdad y posee una gravedad particular cuando se hace públicamente, por ejemplo, ante un tribunal. Llámese juez, llámese sacerdote. Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de perjurio y tiene doble pecado, porque fuera de que te estás diciendo una mentira, o sea, estás jurando en falso, estás calumniando, porque es un falso testimonio, estás dando un testimonio falso. El falso testimonio no es permitido nunca, ¿sí? Ni para salvar a un inocente, ni para hundir a un culpable. El falso testimonio jamás, jamás, jamás. Yo oigo decir que él es culpable, y yo sé que mi hermano es inocente, pero yo no fui testigo de nada. Pero para salvar a mi hermano yo voy a testimoniar una cosa que es mentira. No puedo. Esto es tenerlo bien claro, ¿sí? Bueno, ya ahí depende. Yo creo que ya eso es más cuestiones de conciencia, porque también está faltando la verdad. Más bien hacer lo que hizo el padre Maximiliano Kolbe. Cuando una persona inocente se atribuye la culpa para salvar a otro inocente que está siendo declarado culpable.
Digo que más bien hacer lo que hizo Maximiliano Kolbe, no lo maten a él, mátenme a mí, él tiene muchos hijos, yo no. Pero ahí, es decir, no firmo nada sobre eso porque eso también depende de muchas cosas. Pero siempre es mejor la verdad. Porque aquí, fíjate que nos decía San Agustín o Santo Tomás, que ni siquiera para buscar el martirio yo debo mentir. ¿Ya? Entonces es una humildad imprudente a la que se expone a mentir. No mentir. No mentir. ¿Por qué? Porque, bueno, y si Dios quiere atribuirle a ese inocente, hacerle vivir esa injusticia y de esa injusticia sacar un mayor bien para él, ¿para qué me voy yo a atribuir algo? A no ser que haya una causa mayor, y eso sí lo tiene que juzgar un confesor, ¿verdad? Pero así, a primera vista, mejor, ¿no? Ahora, solo no está obligado a jurar en favor de la verdad el sacerdote por el sigilo sacramental. Ay, no. Y si lo van a matar, que lo maten. Y si lo condenan como culpable siendo inocente, porque el que se confesó con él lo acusó, le tocará, pero no lo pueden obligar en un tribunal jurar que va a decir la verdad. Él no puede. Porque el sigilo sacramental sí es sagrado. Una persona puede revelar un secreto para impedir su muerte, para defender su vida. Sí, lo puede hacer y no falta, pero el sacerdote no. Él no puede revelar el secreto de la confesión para salvar su vida, no. Ni para salvar a un inocente, tampoco. Lo que él recibe en confesión va sepultado hasta la muerte, pásele lo que le pase, no puede. Y muchos han abusado de ese sigilo de ese modo. Cometen el crimen y van y se confiesan con el sacerdote. Y le deja todas las evidencias para que culpen al sacerdote. Y le toca asumir todo, pero no puede revelar el secreto de confesión. Es al único. Porque aquí el sigilo sí es sagrado. ¿Sí? La maledicencia, que decíamos que es también la murmuración, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que lo ignoran. Nos dice el catecismo, para evitar el juicio temerario, nos da una fórmula. Cada uno debe interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones del prójimo. El padre Pedro en sus charlas nos habla mucho de justifícalo interiormente, justifícalo. Santa Teresita en eso decía, ve a cometer una falta, ¿cierto? Y dice, bueno, yo vi cometer la falta, pero ¿cuántas victorias en ese campo habrá obtenido? Y esta es su primera derrota. Para evitar ese interiormente juzgar, ¿no? Todo buen cristiano ha de estar más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no lo puede salvar, inquirirá cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. San Ignacio de Loyola.
Igual nos habla contra el halago, la adulación o la complacencia. Dice que se debe evitar. La adulación es una falta grave. Y sobre esto el catecismo nos habla de los medios de comunicación, pero ya vamos a hablar enseguida de ello. Antes quiero leerles lo que les había prometido del volumen 3. Del 27 de febrero de 1945, en unos volúmenes, en otros no sé, pero esa es la fecha, 27 de febrero de 1900. Dice: Jesús le muestra a Luisa un grupo de personas y le dice: dilo, qué grande es el mal que hacen con murmurar el uno del otro, porque atraen mi indignación, la indignación de Dios, y esto con justicia, al ver que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen más que levantar tribunales el uno contra el otro. Si hacen así entre ellos, ¿qué haré yo que soy santo y puro con ellos? En cambio, si se juzgan con caridad y se compadecen uno del otro, entonces me siento movido a usar misericordia con ellos. En otras palabras, si somos misericordiosos, Dios tendrá misericordia con nosotros. Si no somos misericordiosos con el prójimo, Dios no tendrá misericordia con nosotros. Y luego el volumen 2, el 30 de julio de 1899, dice: el medio más seguro de ser recto con el prójimo es no mirar en modo alguno lo que él hace. Evitar la curiosidad. Que veamos lo que Dios quiere que veamos y ya. Parece estar uno, ay, voy a ver qué hizo, ¿para dónde va a coger? ¿Qué estarán diciendo? Eso nos hace incurrir en muchos pecados. Ya que mirar, pensar y juzgar es todo lo mismo. Además, mirando al prójimo se viene a defraudar a la propia alma, claro, porque cae uno en ese pecado, ¿no? Al menos en el fuero interior. Por tanto, resulta que no es recto ni para sí, ni para el prójimo, ni para Dios. $899. Bueno, ahí. Ahora sobre los medios de comunicación, que dolorosamente el objetivo de los medios de comunicación es comunicar la verdad. Ese es el objetivo. Dice: la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Este derecho exige que la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. En cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos, como la privacidad de la persona. Un derecho de la persona es mantener su pecado oculto. Nadie está obligado a confesar públicamente su pecado, nadie. A no ser que sea un pecado público, pues ya que lo va a ocultar si es público. Pero mientras no sea un pecado público,
a nadie pueden obligar a confesar o a hacer público su pecado. Entonces, ¿con qué autoridad un periodista empieza a acechar para hacer público el pecado oculto de una persona? Es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo. Con ayuda de estos medios se esfuercen por formar y difundir una recta opinión pública. Y entonces dice que los medios de comunicación pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo de estos consumidores poco vigilantes de mensajes o espectáculos. Claro, porque ponen las noticias sensacionalistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Dice, los usuarios deben imponerse moderación y disciplina respecto a los mass media, o sea, los medios de comunicación. Han de formarse una conciencia clara y recta para resistir las influencias menos honestas. Si hay una revista que se ha dedicado al chisme o programas de televisión, porque les encanta el chisme de los principales personajes de fama mundial, ¿para qué lees esa revista? ¿Para qué la compras? ¿Para qué ves ese programa? ¿Para incurrir tú también en el juicio? ¿En perder la fama de tu prójimo en tu interior? ¿En ya tener una mala imagen de él? Nos estamos exponiendo nosotros mismos, ¿verdad? Nos hacemos daño, por eso dice mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Entonces, ¿para qué miramos? Ya la mera curiosidad es una falta. Por eso los profesionales en la prensa tienen la obligación en la difusión de la información de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Han de esforzarse por respetar con una delicadeza igual la naturaleza de los hechos y los límites y el juicio crítico respecto a las personas. Deben evitar ceder a la difamación. Por eso a las autoridades corresponde defender y asegurar la verdadera y justa libertad. Pero antes a veces los mismos poderes públicos, ¿no?, se encargan de manipular la prensa y los medios de comunicación a su favor, o difamando a otros. Entonces buscan la forma de divulgar noticias para que éste pierda fama o para que el otro... Ya sabemos todos los juegos que se dan en ese campo. Entonces, esto en los medios de comunicación, porque a veces podemos caer en ese pecado, ¿sí?, curiosear. Fíjate que dijeron que tal artista tal cosa y tal cosa, o tal persona tal cosa. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está? Lee, ay, yo quiero leerlo. ¿Y qué? ¿Qué nos va? ¿Qué nos pide? ¿Qué? Siquiera no conocemos su pecado, mejor, menos problemas tenemos, ¿no? Entonces, pero eso es vivir nuestro catolicismo, no es como Dios lo pide. Por eso es que Dios pide estas cosas. ¿Qué está protegiendo Dios con los mandamientos? Esa vida divina que Él quiere que vivamos. Y de cada hombre se encarga Dios. Ahora, alguien te hizo un mal, cometió una injusticia, te ofendió, lo que sea, guárdatelo. ¿Para qué tienes que estar contándolo a quien no le corresponde? Ahora, sí debemos contar los errores o defectos
que es necesario contarlos para que el que tiene la autoridad los corrija. Porque ahí no estamos difamando, ahí estamos buscando un bien. Si tú ves repetidamente que un joven está haciendo acciones malas, habla con sus padres. ¿Sí? Ahí no estás faltando. Pero solo a sus papás. ¿Ya? Igual, si sabes de un problema de un profesor de un colegio y ves que esa falta de ese profesor va a afectar a los alumnos, porque es algo inmoral, pero no es conocido, habla con el director del colegio, pero para evitarle un mal a los alumnos, ¿ya? Y lo hablas en reserva con la persona que tiene en sus manos la solución de ese problema, o la persona de quien depende esa persona. Y no más. ¿Ya? Entrega ese conocimiento, esa información para beneficio, para evitar un mal común, ¿ya? O para buscar un bien común. Entonces sí, comunica, pero a nadie más. Ahí sí se nos es permitido. Igual el catecismo en este mandamiento habla de la verdad, la belleza y el arte sagrado. La verdad es bella por sí misma, dice el catecismo, la verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada, increada y necesaria al hombre dotado de inteligencia. Pero la verdad también puede encontrar otras formas de expresión. ¿Cuáles son? Sabemos que el arte, ¿no? La poesía, el cine, son artes, ¿no? Pero que también están llamados a hablar de la verdad, no como ahora que han sacado cantidad de películas que no hacen sino difundir mentiras. Ahí también hay pecado. Es un arte, sí, pero se está falseando la verdad. El arte, en efecto, dice el Catecismo en el numeral 2501, es una forma de expresión propiamente humana, por encima de la satisfacción de las necesidades vitales común a todas las criaturas vivas. Dice, el arte es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte entraña cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación. El arte no tiene en sí mismo un fin absoluto, es un medio, ¿verdad? Y el arte es bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia. ¿Cuál es la vocación propia del arte? Evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios. Ese es el fin del arte. Que es bellísimo, ¿no? Glorificar, evocar, ¿sí? Como hacerlo presente, hacerlo más accesible, y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, que es belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor manifestado en Cristo. De ahí que todo arte es comunicación, el arte es comunicación, de verdad, de belleza.
y de bien. Tiene que tener ese objetivo. Si no tiene ese objetivo, está totalmente deformado. ¿Qué verdad o qué belleza o qué bien comunican películas como... ¿cuál es esta? Esta de Jesús. Bueno, el Código Da Vinci es una, pero hay otra, ¿cómo es que es? ¿Qué habla? Bueno, ya se me fueron, bueno, gracias a Dios se me fueron los títulos, pero son películas terribles, que van dirigidas totalmente a la mentira. Es una referida al pecado de Jesús. ¿Cómo? Bueno, ya se me olvidó, pero en este caso son mentiras. Dice en el 2503, para concluir el catecismo, los obispos deben personalmente, fíjense, o por delegación, vigilar y promover el arte sacro antiguo y nuevo en todas sus formas, y apartar con la misma atención religiosa de la liturgia y de los edificios de culto todo lo que no está de acuerdo con la verdad de la fe y la auténtica belleza del arte sacro. Porque el arte sacro debe llevar a la adoración, a la oración y al amor de Dios. Por eso en las iglesias tienen que revisar muy bien la decoración de las iglesias. No pueden poner cualquier cosa. Todo debe llevar a la oración, a la adoración y al amor de Dios. La música, las imágenes, los cuadros que se pongan, los avisos, todo debe conducir, todo lo que se salga de ahí, tienen que censurarlo, tienen que condenarlo, tienen que quitarlo. Y es deber de los obispos. Ya lo hizo el Papa. Toda esa música y todas esas formas litúrgicas que no iban conforme a esto, lo sancionó. Que no se le ha hecho caso es otra cosa. Pero ya lo dijo. Porque una música que te lleva más a bailar, que a adorar, que a vivir lo que se está expresando, ¿de qué sirve en una iglesia? Pero todavía no hemos entendido eso, sino que como me gusta, me parece rico, me parece bonito, pues porque no se canta. ¿Sí? Como lo decíamos, un Señor ten piedad bailable. ¿Qué arrepentimiento vas a sentir si estás bailando? O sea, un Señor ten piedad no es con una música alegre. No. Y así, sí, muchas cosas. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Debe estar en nosotros la imagen de un Jesús crucificado, bañándonos con su sangre, ¿sí? Muriendo por nosotros. Y ponerle un ritmo de cumbia o de merengue. Es que no es así. Bueno, pues puede entender, pero como no hay el conocimiento, ¿sí? Sino que las cosas tienen que regirse por lo que sentimos y pensamos y queremos y nos gusta, entonces viene la crítica al Papa o al obispo porque no permite eso, porque quitó eso, porque... Ya. Igual en las procesiones, igual todo lo que vaya contra este sentido de adoración, de oración, de amor y honor debido a Dios, tiene que quitarse. Porque eso va contra la verdad. Digan si no va contra la verdad. Entonces bueno, ya Dios nos va ayudando, ¿sí?, a entender todas estas cosas. Hay unas citas en la Biblia muy interesantes que yo quería recomendarles.
es del Eclesiástico, el capítulo 19 y el 20. Nos hablan sobre esta discreción en creer y en hablar. El que mucho habla se hace aborrecible y el que pretende imponerse se hace odioso. No repitas nunca una palabra, rumor, y así nunca serás tenido en menos. No la repitas. Es que ella dijo, es que me dijeron. No repitas. ¿Has oído una palabra? Quede sepultada en ti. Ten confianza, no te hará reventar. No le cuentes ni al amigo ni al enemigo, a menos que para ti sea pecado, no lo reveles. Bueno, son consejos muy sabios que vale la pena que los leamos. Y luego también en ese mismo libro del Eclesiástico, bueno, está el capítulo 23, disciplina de la lengua. Hay muchas citas, pero esas pues quería recomendárselas de manera especial, y la parte de Santiago, la carta de Santiago que nos habla Santiago, el capítulo 2. Esa vamos a terminar con esa. Pecado de la lengua, el 3, perdón. Deberes hacia la verdad está en el capítulo 1, ¿sí? Pero más a partir del versículo 19, dice de Santiago: sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la cólera del hombre no practica la justicia de Dios. Pero ya en el capítulo 3 habla de los pecados de la lengua. Hermanos míos, no queráis muchos pretender a seros maestros, sabiendo que seremos juzgados más severamente, porque todos delinquimos en muchas cosas. Sí, somos pecadores. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto, capaz de gobernar con el freno todo su cuerpo. A los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, y así gobernamos todo su cuerpo. Ved también las naves, que con ser tan grandes y ser empujadas por vientos impetuosos, se gobiernan por un minúsculo timón a donde quiere el impulso del que lo dirige. Así también la lengua, con ser un miembro pequeño, se gloría de grandes cosas. Ved que un poco de fuego basta para quemar todo un gran bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Colocada entre nuestros miembros, la lengua contamina todo el cuerpo, e inflamada por el infierno, inflama a su vez toda nuestra vida. Todo género de fieras, de aves, de reptiles y animales marinos es domable y ha sido domado por el hombre, pero la lengua nadie es capaz de domarla. Es un mal turbulento y está llena de mortífero veneno. Con ella bendecimos al Señor y Padre nuestro, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden la bendición y la maldición. Y esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente echa por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Puede acaso, hermanos míos, la higuera producir aceitunas o higos la vid? Y tampoco un manantial puede dar agua salada y agua dulce. Palabra de Dios. Terminamos entonces.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos todos los ejemplos de la Biblia donde Dios condena tan fuertemente la mentira, ¿no? La maledicencia. Por ejemplo, en Primera Reyes, la viña de Nabot, como la esposa de Nabot, Jezabel, hace que, como vio al esposo triste porque no le quisieron vender el terreno, entonces él se las inventa pues para que lo pueda hacer, y como Dios en castigo hace que se la coman los perros. ¿Sí? Ese es el 21 de Primera Reyes. Igual cuando Zafira y en los Hechos de los Apóstoles, que mienten, igual Dios los claro, claro. En Eclesiástico 7:14 también está cómo Dios condena todo eso, ¿no? Dice: guárdate de mentir y de añadir mentiras a mentiras, que eso no acaba en bien. Y así, voy a darle varias citas por si las quieren leer. Éxodo 23:9, igual los que son castigados con la lepra por haber murmurado de Moisés. Proverbios 12:22. Eclesiástico 7:14 y 20:26. Dice, imagínense, es infamia en el hombre la mentira, que se halla siempre en los labios de los insensatos. Es preferible el ladrón al mentiroso. Uno y otro tendrán por heredad la perdición. La costumbre del embustero es deshonrosa y lleva siempre con él su deshonor. Ese es Eclesiástico 20:26. Colosenses 3:9 y Juan 8:44. Para que vayamos meditando. 3:9. Juan 8:44. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios.